muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro primer webinar, digamos, del 2020, nuestro primer evento virtual. Somos el grupo de investigación en gestión de la diversidad. Fuimos reconocidos por la Dirección de Gestión de la Investigación de la Pontificia Universidad Católica en el 2019, pero venimos nosotros reuniéndonos, intercambiando, aprendiendo y trabajando desde el 2018, en realidad. También hace muy poquito acabamos de lanzar nuestra página en Facebook, donde pueden conocer un poco más de nuestra historia. En realidad nos han traído nuestros intereses, pero también las motivaciones de nuestros alumnos, que la verdad es para nosotros muy, muy gratificante. En realidad el pionero, el que comienza es Miguel, trabajando el tema de diversidad cultural, desde antes, digamos, con un proyecto, con un fondo en realidad de la universidad y un grupo de investigación también previo. Luego tengo la suerte de cruzarme con unos chicos maravillosos que se pusieron el reto de hacer algo diferente, como su tesis de investigación para su licenciatura en gestión, al tratar la gestión de la diversidad LGBT, donde aprendimos los cuatro, en realidad, y aprendimos muchísimo. Y también, pues, en este proceso de aprendizaje funcionó el ser parte de una comunidad. Entonces, conversamos mucho con muchos de ustedes, ¿no? Y con Marta, que nos ayudó muchísimo, Miguel, el otro Miguel en el H. En realidad era pedir ayuda porque estábamos frente a un tema fascinante, importante, relevante y muy desafiante, ¿no? Y es así como comenzamos a reunirnos, a intercambiar intereses. Luego tuve otro trío de alumnas, estrella también, que quisieron y muy interesadas en ver el tema del género, ¿no es cierto? Y justamente uno de los retos que ellas tuvieron que enfrentar fue que no lograron enfocar en género como quisieron su tesis, justamente por falta de visión un poco de las organizaciones a las cuales en ese momento se acercaron, pero el tema y el interés se mantuvo, ¿no? Entonces, para mí el grupo nació justamente con estas tesis que uno de nuestros expositores hoy ayudó cualquier cantidad, ¿no es cierto? Y entonces el año pasado decidimos ya formalizarnos, ¿no? Siempre lo formal, y convertirnos en un grupo de investigación. Miguel nos va a hablar y va a compartir con ustedes, Miguel Villaseca, él es nuestro coordinador, y nuestra mirada hacia la gestión de la diversidad y las diversidades que por el momento estamos trabajando. Lo que nosotros buscamos desde la universidad, pero también desde esta plataforma, es compartir, sensibilizar, educar, aprender, investigar sobre la importancia, la relevancia, el impacto de la gestión de la diversidad en todo tipo de organizaciones en el Perú, y ya estamos conversando para poder aprender también de otros espacios como América Latina o Iberoamérica. Y en eso estamos, nos interesa, nos motiva, queremos investigar con las tesis. Tenemos dentro de nuestro grupo, dentro de nuestro maravilloso grupo, que realmente está haciendo un esfuerzo muy importante. Tenemos alumnos, alumnas, tenemos egresados, tenemos egresadas, licenciados, tenemos docentes, tenemos de distintas carreras, ¿no es cierto? Tenemos gestores, administradores, arquitectos, filósofos, sociólogos, abogados. Justamente esta diversidad nosotros mismos la estamos viviendo, y es justamente lo que queremos y que nos parece que podemos aportar para aquellos alumnos de pregrado, de posgrado, que quizás les interese investigar en el tema, ¿no? Hoy día
primero agradecer muchísimo a quienes nos acompañan hoy día en esta inauguración, ¿no? Miguel Villaseca, como les contaba, nuestro coordinador, va a comenzar para compartir con ustedes, porque en realidad estamos en el proceso de aprender también. No tenemos una respuesta, pero estamos comenzando a explorar, ¿no?, la definición de gestión de la diversidad que queremos buscar. Luego vamos a tener Marta Pacheco, que es docente también de la universidad. Ella nos va a compartir un primer acercamiento que hemos tenido a manera de un video, que la verdad para nosotros ha sido muy, muy importante y muy interesante poder ver lo que llamamos voces de la diversidad. Mucha gente, ¿no es cierto?, desde sus diferentes miradas, identificando la importancia de la diversidad para todo tipo de organizaciones. Y luego tenemos a Jorge Hernández, nuestro licenciado en gestión, que en realidad en su tesis de maestría ha hecho una investigación muy interesante, de la cual seguro nos va a compartir también dentro del punto de vista de la diversidad, ¿no? En realidad investigaciones como esas necesitamos muchas más, ¿no? Y luego tenemos a Miguel Córdoba, que como profesor de gestión, como asesor de tesis, pero también dentro de su camino doctoral, dentro de este camino doctoral, también va a compartir con nosotros justamente esta mirada hacia el tema de la diversidad. Y Cintia Jiménez está con nosotros también justamente para contarnos desde el punto de vista de la empresa, ¿no es cierto?, el trabajo y los esfuerzos que se están haciendo para poder incluir, respetar, reconocer la diversidad. Les pedimos, por favor, como digamos por un tema de conexión, sí mantengan apagados sus micrófonos y sus videos. Cualquier pregunta, comentario, por favor, tenemos ahí el Zoom, y hacia el final de las presentaciones hacemos las rondas de preguntas. Por favor, nos indican la persona, si es que es hacia una persona, el nombre de la persona. Acuérdense que hay dos Miguel Villaseca y Miguel Córdoba, el nombre de la persona y la pregunta, o en todo caso, si es una pregunta que transversal, entonces nos lo indican también. Muchísimas gracias, comencemos. Miguel, es todo tuyo. Ok, gracias Paloma por la presentación. Buenas noches con todas y con todos. Bueno, mi nombre es Miguel Villaseca, yo soy docente ordinario del Departamento Académico de Ciencias de la Gestión y además también vivo y trabajo en el distrito de Pucusana, donde realizo actividades desde un centro cultural que se llama Escape, que es, digamos, mi sueño que se está convirtiendo cada vez más en realidad. Y desde ambos espacios es que la diversidad, como ya Paloma comentó, empezó a transformarse en una inquietud de trabajo, pero también en una inquietud de investigación, porque podemos hacer muchas cosas, pero es importante tener un sustento y encontrar otras voces que desde sus propios expertices nos puedan hablar sobre qué cosa es lo que estamos haciendo, cómo se nombran las cosas, que es importantísimo también. Y a partir de estas inquietudes diversas es que primero además les pusimos un nombre más concreto, ¿no? Yo entré por el tema de lo cultural, Paloma entró por el tema de género, y ahí una aclaración, somos 3 profesores, 11 egresados, no, 10 egresados y 2 alumnos que formamos parte del grupo de gestión de la diversidad. Yo tengo el título de coordinador porque formalmente es necesario, pero en realidad es una coordinación colegiada que tenemos entre Paloma Martínez, Hague, Marta Pacheco y quien les habla, porque eso es lo que necesitamos, ¿no? O sea, necesitamos espacios
no de jerarquías, sino de colaboración y de integración. Y eso también es parte de la base de lo que nosotros vemos como el tema de diversidad. Pero estamos hablando desde la gestión, o sea, no estamos hablando ni desde las ciencias sociales, ni desde las humanidades, ni desde el derecho, que es los espacios donde convencionalmente e inicialmente se habla del tema de diversidad. Entonces, es importante tener en cuenta que la diversidad dentro de las organizaciones es una estrategia. Y es una estrategia que tiene que generar valor. Si no son buenas intenciones, es algo deseable de realizar, por supuesto que sí, y si se utilizan energías para eso, también son bienvenidas, pero hay que tener en cuenta que si es que estamos hablando de gestión, estamos hablando de una estrategia que en este caso nosotros consideramos que es parte del enfoque estratégico que deben de tener cualquier tipo de organización. ¿Por qué? Porque justamente a lo que hemos estado acostumbrados mucho desde la gestión es a uniformizar a los estándares, a los protocolos que nos llevan a un piso en común. Y eso hace que perdamos las diferencias. Muchas veces es necesario, nadie dice que no, los estándares para medir y definir calidad, entre otras cosas, son indispensables. Pero es importante que nosotros veamos las cosas desde estas miradas múltiples que tenemos cada uno de nosotros. Unas miradas múltiples que implica que reconozcamos que no todos somos iguales, no todos tenemos las mismas capacidades, no todos tenemos los mismos conocimientos, no todos tenemos las mismas condiciones físicas, no todos tenemos las mismas miradas, no todos tenemos las mismas formaciones, pero que en una organización lo que sí tenemos en común son objetivos, son propósitos y enfoques hacia dónde nosotros vamos como organización, y es eso lo que sí nos unifica, y eso es lo que nos debe de buscar a orientarnos desde una única mirada, pero distintos caminos. Distintos caminos que lo que van a hacer es enriquecer este desarrollo, pero enriquecer el desarrollo implica también otro tipo de esfuerzos. Implica que las personas en las organizaciones tengamos otro tipo de habilidades blandas que desarrollar y que tienen que ver con primero saber escuchar, con primero saber reconocer la presencia del otro. Ya esto es una cuestión personal. Cuando hablamos de inclusión, yo digo, uno no tiene que incluir a nadie. Lo que tenemos es que reconocer esas diferencias que tenemos y a partir de ese reconocimiento poder nosotros empezar a construir juntos. Y para empezar a construir juntos tenemos que desarrollar empatía frente hacia los demás, porque eso es lo que nos permite tener una mirada mucho más integradora. Y es desde estos enfoques que a nosotros como grupo, como además somos un grupo de investigación, nos interesa justamente y estamos en ese camino y nos juntamos por eso, por el interés en investigar para poder aportar a las organizaciones formas concretas en cómo poder trabajar. ¿Y cómo poder trabajar en qué? Porque finalmente las diversidades justamente son diversas, pero desgraciadamente no podemos abarcar absolutamente todo. Ojalá podamos ir ampliando cada vez más. Y nosotros específicamente nos centramos en tres tipos de diversidades. Una que es la diversidad cultural, que entendido el concepto cultura, no únicamente como etnicidad, sino el entendido elemento cultura como todos aquellos elementos que afectan nuestra vida diaria desde las prácticas cotidianas, las actividades artísticas, las actividades religiosas, las
características étnicas, las características de grupo también, las características locales. En segundo lugar, nosotros trabajamos un concepto que también a veces es un poquito complicado de abarcar, que es cuando nosotros hablamos de género. Porque el género, nos guste o no, y con mucha razón y con mucho trabajo de las mujeres, es cuando hablamos de diversidad de género, normalmente nuestra mente nos lleva a pensar en el trabajo con mujeres. Por eso es que nosotros, y digo por ahora porque es parte de las definiciones conceptuales que es importante que tengamos, decimos que vamos a hablar de diversidad de género y diversidad sexual para incluir ahí a todos los colectivos de diversidad LGTBI, Q+, porque justamente ahí hay en principio un tema de derechos que deben de ser reconocidos, que deben ser visibilizados y que deben de ser respetados. Además, las características de nuestro propio país, que es un país, nos guste o no, con un carácter bastante machista, es que hace que olvidemos esos temas e invisibilicemos, llevemos a la broma, no tomemos en cuenta derechos, etc. Y el tercer grupo, el tercer tipo de diversidad sobre la cual nosotros hemos empezado a trabajar es la diversidad relacionada con las personas con discapacidad. Ahí también hay toda una discusión de cómo denominarlo, ¿no? Si es diversidad funcional, personas con discapacidad, y nosotros hemos optado por ahora por utilizar el término que la Convención Internacional plantea, que son personas con discapacidad. Y ahí también tenemos un mundo amplio, porque las discapacidades son de distintos tipos, las discapacidades generan capacidades diferentes, generan necesidades diferentes, que primero el reconocerlas, creo que es un trabajo que en todos los otros casos ya está un poco avanzados, pero desgraciadamente en ese caso nos parece aún el menos desarrollado, el más complejo, a pesar de que en los últimos años viene tomando cada vez más importancia, porque a veces únicamente lo relacionamos a elementos físicos externos, una discapacidad, pero las discapacidades no son solamente físicas y externas. Las físicas y externas son importantes, pero no son las únicas. Entonces, es desde esos tres espacios que nosotros estamos trabajando. Como Paloma mencionó, yo tengo una investigación que desde la diversidad cultural está trabajando en 4 lugares del Perú para ver de qué manera se entrecruza con ciertas variables de gestión. Y desde la diversidad de género y sexual, hay como base las tesis de estos 2 grupos que mencionó Paloma, pero también estamos desarrollando más aspectos. Y en el caso de la diversidad de personas con discapacidad, estamos empezando a articulaciones importantes a nivel de Latinoamérica, fundamentalmente con Colombia, que nos están permitiendo tener otros horizontes y que, como mencionó Paloma, espacios como este no es solamente para venir a contarles qué es lo que nosotros queremos hacer y venimos haciendo y quiénes somos, sino también para generar un espacio de encuentro. Entonces, yo ahora le voy a dar la palabra a la profesora Marta Pacheco, quien justamente va a presentar un video que preparamos con la colaboración de muchas personas, algunas aquí presentes y otras no. Así que, Marta, es todo tuyo y muchas gracias a todos y a todas. Y espero les haya interesado lo que he mencionado. Marta. Gracias, Miguel. Buenas noches con todos los presentes. Voy a tratar de ser breve, aunque todo el mundo sabe que eso me cuesta bastante. Voy a empezar retomando un par de ideas, que es
lo que no se ve no se discute, y lo que no se discute no se piensa ni se lo cuestiona. Creo que parte de lo que tenemos que agradecer a las personas que han hecho este video es que han compartido con nosotros, nos han permitido articular a través de ese compartir un discurso visual compartido, donde hablamos sobre lo que es la diversidad. Creo que se cuestiona a través de la diversidad que eso sea sinónimo de desigualdad o de inequidad. Se plantea cómo esto nos lleva a la complejidad y la interseccionalidad, que es esta idea de que hay un entrecruce o un engarce de condiciones que pueden permitir o no permitir a los ciudadanos acceder a derechos, entre los cuales está el derecho a desempeñarse laboralmente y realizarse personalmente a través de la realización profesional. Creo que podría decir muchas cosas, pero quisiera destacar por sobre todo que hay un ánimo que nos reúne a todos nosotros, y es el ánimo de pensar que en esta universidad, con todos nuestros alcances y nuestras limitaciones, lo que tratamos de hacer es, además de formar profesionales, es formar ciudadanos, gente que esté dispuesta a trabajar, a insertarse en las organizaciones en las que les toca estar, y desde ahí empezar a cuestionar ciertos órdenes, ciertas invisibilidades, ciertas cosas que son no dichas y que terminan por establecer un orden de cosas y un orden de convivencias que no siempre es el deseable. Principalmente 3 puntos. El primero es que investigar sobre diversidad es relevante para el contexto peruano, que investigar sobre diversidad es urgente para contrarrestar los efectos que tiene la discriminación y la exclusión en las personas que lo sufren. E investigar sobre discriminación es también sostenible por los beneficios que trae para una organización. Antes de entrar a esos 3 puntos, me gustaría compartir algún tipo de marco referencial que nos permita hablar sobre conceptos claros, ¿no? Usualmente se habla de diversidad e inclusión y suele colocárseles en la misma bolsa, pero en realidad son conceptos que se diferencian y que ambos son importantes, ¿no? La diversidad tiene que ver con que una determinada población, organización o sociedad pueda mostrar y representar distintas características observables o no observables que son diferentes entre sí, que son diferentes a los grupos convencionales que la componen. Mientras que la inclusión, por otro lado, tiene que ver con que hacer que esas personas que no pertenecen a grupos convencionales logren participar de procesos clave dentro de la organización, dentro de la sociedad y donde fuera. Muchos autores mencionan de que mientras que la diversidad es como si te invitaran a una fiesta, la inclusión es como si te sacaran a bailar, como si te hicieran partícipe de lo que ocurre en ese evento, ¿no? Entonces, ambas son importantes individualmente, pero también se necesitan una de otra, porque ¿qué tanto puedes incluir a una persona que no está siendo representada dentro de una organización? ¿Y qué tanto puedes... ¿Qué tanto estamos hablando de inclusión si las personas que tienen una representación en tu organización no están siendo incluidas en los procesos clave? La inclusión también debe conllevar el hecho de que las personas que vienen de grupos no convencionales dentro de esa organización no pueden ser asimilados, es decir, no se les puede incluir forzándolos a que actúen como el resto de personas, sino que es importante que ellos logren mantener aquellas características que lo hacen único y que les permiten traer un enfoque distinto a la mesa. Una vez que unimos estos 2 elementos, ya podemos hablar de una gestión de la diversidad. La gestión de la diversidad involucra tomar estos 2 conceptos y ver cómo podemos adaptar nuestros procesos de generación de valor para utilizarlos y hacer que la organización pueda cumplir sus objetivos. Lo que me interesa de este marco conceptual es que no solamente funciona dentro de una organización como una empresa del sector privado, sino que también puede extrapolarse a una institución de gestión pública, a la forma en que diseñamos políticas y estrategias públicas, a la forma en que gestionamos un proyecto social y a toda actividad de gestión
dentro de una determinada organización o unidad organizativa, ¿no? Ahora, ¿por qué es relevante investigar sobre diversidad? Hace poco, en realidad dentro de este mes, el Instituto de Estudios Peruanos emitió un reporte sobre algunos conceptos, opiniones de la ciudadanía en el marco del Perú Bicentenario. En ese sentido, hay dos preguntas que me llamaron mucho la atención. La primera, les decía, para usted la identidad peruana tiene su base principalmente ¿en qué? Y la mayoría de personas elegían que la esencia de esta identidad peruana tenía que ver con la mezcla de muy diferentes culturas y grupos étnicos. Es decir, se entendía que la diversidad cultural y la diversidad étnica era parte esencial de la identidad de un peruano. Sin embargo, en la siguiente pregunta también mencionan de que en un país muy diverso, esa diversidad es parte de nuestra riqueza, pero si ven los números, vemos que ese porcentaje ha bajado respecto al año pasado. Y además, el porcentaje que ha aumentado es la opinión de que en un país demasiado dividido, las diferencias son irreconciliables. Entonces, aquí tenemos dos puntos interesantes. El primero es que como peruanos aceptamos que la diversidad es parte esencial de lo que nos compone y de nuestra cultura y de nuestra identidad. Pero si esa diversidad no está bien enfocada y bien canalizada, esta puede generar divisiones, confrontaciones, conflictos entre estos grupos. Y aún más importante, hace que esa diversidad, que debería ser un recurso, sea considerado como algo que es algo que existe, pero no es riqueza, no es un recurso, no es un activo que nos convenga explotar, ¿no? Eso es lamentablemente algo que ocurre mucho en el Perú, que se tiene abundancia de un determinado recurso, pero al no saber canalizarlo, al no saber explotarlo, no saber reticularlo y orientarlo, termina siendo algo que funciona en desmedro, ¿no? ¿Por qué considero que es urgente? ¿Por qué considero que es urgente investigar sobre investigación? La discriminación y los procesos de exclusión suelen ser ciclos que se alimentan entre sí, y las consecuencias y efectos negativos que parten de la discriminación suelen generar más discriminación y más exclusión. Entonces es importante detener ese ciclo porque cada vez es como un virus que crece exponencialmente. Usualmente la discriminación es alimentada por estereotipos que la sociedad simplemente entiende que se aplican a las personas sin necesidad de conocer a esas personas. Lamentablemente los efectos de esta discriminación suelen ser los de la reducción de expectativas. Y esta reducción de expectativas no solamente ocurre en, por ejemplo, un potencial empleador, en las autoridades o en las personas que están encargadas de gestionar a las personas discriminadas, sino que también reduce las expectativas de las propias personas. Es decir, si hay un estereotipo que dice que el grupo al cual pertenezco es un grupo formado por personas flojas o por personas tontas, en algún momento voy a convivir con esa opinión tanto, me la van a repetir tantas veces, que algo en mi mente va a comenzar a aceptarla como una verdad, a pesar de que no sea cierto. Lamentablemente, cuando una persona reduce las expectativas de sí misma, ya hay estudios comprobados que mencionan que una persona que sufre en ese sentido en términos de su autopercepción y su autoestima, tiene menor probabilidad de invertir en sus propias capacidades con cursos, talleres o espacios que les permitan desarrollar sus habilidades. Además, la investigación ha demostrado que un empleador que reduce sus expectativas sobre un determinado grupo y por tanto los discrimina, suele tener menores probabilidades de monitorear su productividad. Ahora, esto es importante porque si no monitoreo tu productividad, significa de que no voy a estar tan preocupado por darte consejos o por darte retroalimentación. Además, también se ha comprobado de que si un empleador tiene bajas expectativas sobre un grupo de personas, las evaluaciones que hagan de su rendimiento siempre van a ser bajas, sin importar el desempeño real de estas personas. Este tipo de efectos o de consecuencias suele tener una especie o causar un efecto de profecía autocumplida sobre los estereotipos que formaron inicialmente la discriminación, por lo que esos estereotipos comienzan a crecer y ser más fuertes y tener un efecto aún más perjudicial en las personas que son discriminadas. Afortunadamente,
también existen factores que nos permitan reducir la discriminación. Dos aspectos muy importantes para mitigar estas consecuencias o efectos negativos de la discriminación tienen que ver con la posición o el acceso de personas que pertenecen a estos grupos discriminados, primero a posiciones de liderazgo, de dirección, de gerencia, porque permiten no solamente sensibilizar a sus colegas, es decir, la persona que también es un directivo y ve que alcanza otro puesto directivo una persona sobre la cual yo tenía estereotipos o prejuicios y luego veo que su desempeño es productivo, es bueno, es beneficioso para la organización, poco a poco va a hacer que yo me dé cuenta de que los prejuicios que tenían no eran ciertos y eso me va a sensibilizar y va a hacer que yo sea más apreciativo de la diversidad. Pero asimismo, el hecho de tener figuras importantes en puestos de liderazgo, de autoridad, permite que se creen modelos a seguir, en donde las personas que pertenecen a esos mismos grupos van a tener una mirada más optimista sobre su potencial y sus posibilidades dentro de la sociedad, ¿no? Además, se ha comprobado que organizaciones que fomentan estos espacios de comunicación y de contacto intergrupal son organizaciones que tienen una mayor apreciación sobre lo diverso. Eso sucede usualmente porque mientras más contacto tenemos con un grupo sobre el cual tenemos prejuicios, vamos a generar un mejor entendimiento y apreciación sobre lo que traen hacia la mesa. Es decir, comenzamos a desarrollar más nuestra empatía. Ahora, finalmente, también existen algunos tipos de estrategias que se les considera antisesgo. Estas pueden ser como actividades de capacitación o campañas de sensibilización. Y además existen algunas estrategias que tienen que ver con los procesos internos dentro de una organización. Por ejemplo, dentro de los procesos de selección laboral, dentro de una determinada compañía, por ejemplo, se suelen implementar procesos en donde las convocatorias o las postulaciones son ciegas o anónimas. Y esto permite reducir el sesgo que pueden tener las personas al momento de revisar una hoja de vida. Se ha comprobado que cuando yo tengo un sesgo o un prejuicio contra un grupo en particular, una vez que leo esa característica particular en la hoja de vida de alguien, dejo de prestar atención al resto de cosas que puede tener este currículum vitae. Entonces, al generar postulaciones anónimas, se logra reducir ese sesgo. Ahora, es importante investigar sobre esto porque no todas las estrategias son tan efectivas como otras y no todas las estrategias funcionan en todos los contextos particulares. Entonces necesitamos más información, necesitamos más investigación para saber en qué contextos ciertas estrategias van a ser más efectivas y van a ser más eficientes. Finalmente, ¿por qué la investigación sobre la diversidad es sostenible? La empresa consultora McKinsey realizó una investigación a nivel global con una muestra global de corporaciones en donde se evaluó cuál era la probabilidad de performance financiera de las distintas corporaciones respecto al performance, a los resultados promedio dentro de una determinada industria. Lo que encontraron es que aquellas corporaciones que tenían una plana más diversa obtenían mejores resultados que aquellas organizaciones que eran menos diversas. Lo interesante es que también se comprobó que aquellas organizaciones que eran las que menor diversidad tenían, no solamente les iba peor que a las organizaciones que tenían más diversidad, sino que les iba peor que al resto de la muestra. Es decir, incluso las organizaciones que no eran ni las más diversas ni las menos diversas, seguían obteniendo resultados por encima de este grupo de organizaciones poco diversas. Entonces, se entiende que existe correlación entre la diversidad de estas organizaciones y los buenos resultados financieros. Sin embargo, nosotros sabemos que la correlación no implica causalidad. Entonces, es importante volver a la literatura sobre cómo funciona ese mecanismo, cómo funciona esta relación. Los estudios nos dicen que la gestión de la diversidad tiene efectos claros dentro de indicadores clave de las organizaciones. Uno de esos aspectos tiene que ver con el acceso al talento, porque una vez que no discrimino y mis procesos son más diversos, el pool de talento al cual tengo acceso es más grande. Y como se amplía este pool, los costos de reclutar nuevos talentos se reducen. Además, se entiende que se fortalece la orientación al cliente. ¿Por qué?
porque el cliente viene de una sociedad y las sociedades son diversas. Entonces, si mi organización logra reflejar la diversidad de la sociedad a la cual quiero prestarle servicios o venderle productos, voy a tener una mejor comprensión sobre qué cosa es lo que necesitan. Además, se ha logrado determinar que se aumenta la satisfacción laboral en aquellas organizaciones que son más diversas, porque estas organizaciones suelen fomentar mayor comunicación y tienen mecanismos de resolución de conflictos más eficientes. Además, se mejora la toma de decisiones porque la diversidad fomenta creatividad, fomenta innovación, fomenta que se coloque sobre la mesa enfoques y perspectivas variadas, y eso nos hace más eficiente en la toma de decisiones. Y por último, nos ayuda a mejorar la imagen de la organización, que ese es un aspecto súper importante en los últimos años y va a seguir siendo así. Los clientes se preocupan mucho por qué cosa es lo que hace la organización que le vende un servicio o le provee de un producto, ¿no? Y además nos permite, en la mayoría de casos, alinearnos a ciertos requisitos legislativos que tienen los países para evitar los procesos de discriminación y exclusión. Entonces, en conclusión, estamos evaluando cómo la gestión de la diversidad nos genera varias ventajas competitivas que hacen que implementarla sea sostenible en el largo plazo. Por último, quería presentarles un caso específico sobre una investigación que tuve la oportunidad de realizar junto a dos compañeros de la Maestría de Gestión de la Inversión Social de la Universidad del Pacífico, pero esos dos compañeros también son egresados de la Facultad de Gestión de la Universidad Católica. Entonces, este grupo, en el cual me incluyo, decidió realizar una investigación que nos permitiera evaluar lo siguiente. Si existen dos personas que solamente se encuentran diferenciadas porque una se encuentra en condición de discapacidad física y la otra no se encuentra en condición de discapacidad física, ¿qué pasa si envían hojas de vida que, salvo esa condición que los diferencia, tienen exactamente las mismas características demográficas, las mismas características académicas, las mismas características profesionales? Si estas dos hojas de vida que son iguales, salvo por este componente de discapacidad, se envían a una convocatoria, ¿a quién llaman? ¿Llaman a las dos personas? ¿Llaman a ninguna de estas personas? ¿O solamente van a llamar a una de estas dos personas? Lo que encontramos al finalizar el análisis de la información que recogimos fue que las personas con discapacidad física recibían una tasa de respuesta 78% menor a las personas sin discapacidad física. Es decir, estamos hablando de las llamadas para que pasen a una entrevista, no para que queden en el puesto, sino solamente para que pasen a la entrevista. Es decir, en esta primera etapa, que podríamos denominar una etapa cero, ya las personas con discapacidad tenían menos chances de ser llamadas. Finalmente, encontramos que había mayor incidencia de estas diferencias en los subgrupos de mujeres, en el subgrupo de personas con menor experiencia laboral y en el subgrupo de las postulaciones que iban a puestos más especializados. Lo cual significa que estos subgrupos eran particularmente vulnerables a esta medida de discriminación que habíamos obtenido. Ahora, esto es interesante, pero creo que da pie a mayores investigaciones, a futuras temas de investigación. Por ejemplo, sería interesante investigar sobre los incentivos que tiene, sobre el efecto que tienen los incentivos de contratación para que las organizaciones cada vez incorporen más a personas con discapacidad, la bonificación que existe en las convocatorias públicas a puestos, considerando si es que se trata de una persona con discapacidad. ¿Qué efecto tiene? Efectivamente, se contratan más personas con discapacidad. ¿Esto tiene algún tipo de efecto en la rotación posterior de estas personas? Además, sería interesante, desde el punto de vista de las organizaciones de la sociedad civil, identificar cuál es el efecto que tienen los programas de capacitación y los programas de certificación laboral en que las organizaciones contraten a más personas con discapacidad. Además, me parece que es un tema súper importante investigar sobre el trabajo remoto, porque muchas investigaciones mencionan que una de las razones por las que las organizaciones no contratan a personas con discapacidad es porque el empleador asume que para poder habilitar su espacio de trabajo va a tener que incurrir en sobrecostos. Y la persona con discapacidad asume de que va a tener que incurrir en sobrecostos para movilizarse al centro de trabajos.
Entonces, el trabajo remoto pareciera una actividad que logra mitigar ambos efectos. Entonces, sería interesante evaluar ese efecto. Además, nosotros hemos tomado dentro de esta investigación únicamente a las personas con discapacidad física, pero sería importante obtener información sobre qué ocurre en el caso de otros tipos de discapacidad, auditiva, visual, cognitiva. Y además, ¿qué ocurre en otras etapas del proceso de selección? ¿Qué ocurre cuando llegan a una entrevista? ¿Qué ocurre cuando tienen que tomar ciertas pruebas psicotécnicas que tal vez no recogen a cabalidad las capacidades que tienen para desempeñarse? Con esto les he intentado transmitir cuál es la importancia de investigar, de acuerdo a mi opinión, y principalmente fomentar el hecho de que se debe investigar más, de que todavía el campo hay información, pero no es toda la información que necesitamos para poder implementar estrategias y programas y actividades que nos permitan mitigar realmente lo que es la discriminación y la exclusión. Aquí les dejo un poco la bibliografía que se ha utilizado para la presentación y espero que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias, Jorge, de verdad, realmente interesante. Muchas gracias por esta primera introducción y qué importantes los resultados a los cuales llegaron, ¿no? Y todo lo que queda por investigar. Por eso les volvemos a repetir que nos encantaría tener muchos más alumnos y alumnas de gestión investigando justamente todos estos temas, ¿no? Muchas gracias. Y ahora Miguel Córdoba va a compartir con nosotros también. Estamos acá, digamos, conversando también sobre la investigación y la gestión de la diversidad y el impacto, justamente como uno de los estudios de Jorge, el tema del impacto en los resultados, por ejemplo, ¿no? Sí, Miguel. Voy a sí, continuar el diálogo que muy bien empezó Jorge hace un momento. Muchísimas gracias por el espacio, gracias por la invitación, estoy muy contento de estar acá con ustedes. Quiero animarme a compartir mi pantalla y mostrarles algunas diapositivas que había preparado para ahora. Perfecto, gracias. Sí, quiero hablar sobre la investigación de la diversidad en las organizaciones y quiero hacerlo en esta secuencia. Quiero primero tocar un poco de investigación propia acerca del balance de género en las juntas directivas de las empresas más grandes en el país. En cuanto a la presencia, digamos, de las mujeres en las juntas directivas y la distribución, digamos, hombre-mujer, y su posición de jerarquía, los tres tipos de poderes que estudiamos cuando hablamos de poder e influencia en las organizaciones, poder de centralidad, intermediación e influencia en cuanto a estas diferencias de género también. Y después quiero contarles algunas teorías que de alguna forma podrían soportar la investigación en diversidad, por eso es que le pongo como investigación para la diversidad. Y voy a cerrar como una investigación propiamente en diversidad, que me pareció muy interesante cuando la revisé. Y una reflexión final en cuanto a la importancia de la investigación en este tema. Lo primero, con respecto al balance de género en las juntas directivas. Lo que yo pude encontrar en un análisis que realicé del año 2000 al 2015 para las más grandes empresas de la red corporativa peruana, digamos, estas empresas, digamos, que son más grandes por facturación y que cotizan en bolsa, es que la presencia de mujeres en las juntas directivas está aumentando. En realidad, en el 2000 teníamos un 4.3% de participación femenina en las juntas directivas versus el 2015 que tenemos ahora, o teníamos 9.4%, y bueno, y en la misma proporción el porcentaje de participación, digamos, de hombres está también disminuyendo, y bueno, la tendencia de ambas líneas parece que en algún momento van a emparejarse, ¿no? Esto es una buena noticia. Y tenemos también otra gráfica que nos muestra, claro, una cosa es la presencia, pero otra cosa es también qué tipo de presencia. Entonces, aquí está por la posición que ocupan en la junta directiva, tanto si son solamente directores, si son vicepresidentes de directorio o presidentes de directorio. Entonces vemos que en el caso, digamos, analizando la línea naranja y la azul principalmente,
En el caso de vicepresidencias, pues hay una ligera contracción desde el 2010 al 2015, sin embargo, antes había mostrado un crecimiento. Y la buena noticia también es de que en el caso de las mujeres en las juntas directivas, pues están ocupando cada vez mayores posiciones de presidencias. Entonces, hasta acá es un análisis bastante lineal, ¿sí? Y lo que les quiero mostrar es un análisis, el análisis siguiente que se realizó con un poco mayor de profundidad en cuanto a, de acuerdo, pero ¿qué se puede hacer con esta presencia y con ostentar de repente una mayor jerarquía dentro de las juntas directivas por parte de las mujeres? Y lo que encontramos fue analizando esos tres tipos de poderes que les comentaba. Primero, el poder de centralidad, ¿no? El poder de centralidad se refiere a la capacidad que tiene la persona de obtener una mayor cantidad de información, una mayor cantidad de recursos en la red en la que se desenvuelve, en la que trabaja, en la que se desempeña. Hicimos una lista de los principales ejecutivos, miembros de juntas directivas, y dentro del top 30, digamos, los 30 ejecutivos con mayor poder de centralidad en el país, en el Perú, para el 2015, solamente había una mujer, dentro del top 30. Cuando hablamos de poder de intermediación, nos referimos a qué tanto se requiere a esa persona para poder funcionar como un intermediario para llegar a otros niveles, a otras instancias, a otras organizaciones, a otro tipo de recursos. Es como un puente, ¿no? Hicimos nuevamente el mismo análisis, los 30 ejecutivos con mayor poder de intermediación en el país hacia el 2015, y habían 3 mujeres únicamente en la lista de los 30 ejecutivos. Y finalmente el poder de influencia también mostró 3 mujeres en la lista de los top 30 ejecutivos del país, y el poder de influencia se refiere a con quién trabajas. Digamos, estás en el ámbito corporativo, pero ¿con quién te relacionas? ¿Con quién trabajas? Digamos, no es lo mismo de repente trabajar directamente con uno de estos grupos familiares enormes que tenemos en el país y que tienen presencia en múltiples sectores y tienen una influencia muy, muy grande, a de repente ser presidente de directorio de una empresa un poco más pequeña, que puede estar cotizando en bolsa, pero que no tiene ninguna conexión de trabajo formal ni alianza con otras empresas en la red corporativa. Entonces, fíjense cómo es que este análisis de poder e influencia a partir, digamos, de los ejecutivos, nos da otra lectura distinta a la buena noticia anterior. Nos dice que todavía hay algo que hacer. Si bien las mujeres, digamos, están incorporándose en mayor medida a las juntas directivas y están tomando mayores posiciones de jerarquía, sin embargo, algo está pasando en la red, que lo que están haciendo tal vez es insertándose, pero ocupando posiciones un poco más periféricas. Es lo que les voy a explicar justamente ahora. El objetivo de esta investigación en realidad era analizar los cambios de la red corporativa que se había sufrido en estos 15 años, producto de los eventos sociales, políticos y económicos, digamos, y cómo es que esta red corporativa se fragmentaba y se cohesionaba en el tiempo. Sin embargo, adicionalmente se encontró este tema de balance de género que yo les quería mostrar. Y producto de esto, pudimos discutir en un congreso que tuvimos a fines del 2017 en Nueva Orleans, acerca de lo que estaba ocurriendo con el balance de género en las juntas directivas en América Latina. Y nos dimos cuenta que no habían grandes diferencias. Estudios en Brasil, en Argentina, en Chile, en Colombia y en Centroamérica nos daban unos porcentajes muy similares de participación femenina en juntas directivas entre el 4 y el 10%. Y nuestra conclusión justamente fue esa del trabajo que empezamos a hacer colaborativamente entre varios colegas de la región, que hay una mayor integración de fuerza femenina en las juntas directivas. Sin embargo, se produce no sustancialmente en niveles de poder e influencia considerables. Y bueno, esto es irónicamente, digamos, la ironía de esta situación viene porque la investigación justamente que realizamos nos dice que las organizaciones que cuentan con mujeres en sus juntas directivas presentan mejores niveles de desempeño que las que no. Es justamente algo que redunda, yo creo, en la necesidad de profundizar este tipo de estudios. Y quiero hacer el nexo con lo siguiente en cuanto a investigación para la diversidad. Investigar sobre diversidad tiene una transversalidad y una integralidad
integralidad únicas. Lo que hemos estado viendo hace un momento acerca de cómo explicar el desempeño de una organización en función de la diversidad de su junta directiva es una muestra de ello, ¿no? Yo quiero aproximarme con teorías básicas que de alguna forma pueden servir para acercarse hacia la diversidad. Entonces voy a remontarme al 77, fíjense, ¿no? O al 83, donde Meyer y Rowan, ¿no? DiMaggio y Powell acuñaron este concepto de institutional theory, la teoría institucional. Entonces, ellos, digamos, acuñaron este concepto y dieron forma a esta teoría en función de cómo es que las organizaciones reaccionan y tratan de responder frente a las expectativas del contexto. Entonces las organizaciones se van transformando en el tiempo y van cambiando y se van adaptando de tal manera que de cumplir con la expectativa, con lo exigido por el contexto circundante, ¿sí? Y van avanzando de esa forma. Entonces, si es que nosotros tenemos un contexto circundante ya de por sí diverso, es imposible pensar que la organización no llegue a ser un espacio de alta diversidad también, por ósmosis, ¿no? En ese sentido, necesitamos incluir, digamos, la perspectiva de la diversidad para poder entender lo que pasa al interior de la organización. Y esto lo quiero redondear con una teoría que yo se la revisé más directamente al momento de analizar el balance de género en las juntas directivas, que es la de Upper Echelons de Donald Hambrick, del 84. Fíjense que son teorías seminales, son teorías muy antiguas, ¿no? Pero muy usadas todavía. Esta teoría nos dice de que los ejecutivos en puestos altos, digamos, de dirección, son los que marcan el rumbo de las organizaciones con sus decisiones y con, principalmente, según Donald Hambrick, la forma de ser que tienen. Pero esta forma de ser, esta forma de impregnar la estrategia en las organizaciones, viene del background que ellos tienen, digamos, de sus propios perfiles, de sus propias historias de vida, de cómo han pasado diferentes etapas de sus vidas en el colegio, en la universidad, en los estudios de maestría, etc. Entonces, si todo este bagaje anterior es movilizado por los directivos al momento de tomar las decisiones en las organizaciones y liderar el rumbo de ellas, pues los ejecutivos que tenemos en una junta directiva, ninguno es igual a otro, al margen que todos sean mujeres o todos sean hombres. ¿Por qué? Precisamente porque, de acuerdo a la teoría de Upper Echelons, provienen de entornos distintos, han crecido en entornos distintos y el entorno los ha formado de manera distinta, por lo tanto poseen una perspectiva diferente de ver las cosas, al margen que tengan la misma edad, que use, digamos, el mismo terno que el que tiene al costado, o que haya estudiado en el mismo colegio, etc. Entonces, digamos, esto es un poco hablando de teorías seminales, y lo que les quería traer adicionalmente era un estudio acerca de diversidad en la diversidad, y quiero citar a mi tocayo Miguel Villaseca, que hace un rato fabulosamente nos instruyó acerca de qué significa, digamos, la investigación en la diversidad. Y te cito textualmente, Miguel, dijiste, la diversidad es diversa, efectivamente, ¿no? Diversity within Diversity Management es un texto fabuloso. A mí me gustó mucho cuando lo revisé. Es una compilación de diferentes capítulos, es un libro, en realidad no es un paper, editado por la profesora María Alejandra González Pérez. Y este texto nos habla justamente de cómo es que la integración global nos conduce a una diversidad natural. Digamos, las cadenas globales de valor que armamos internacionalmente, los centros de servicios compartidos, todas nuestras formas cotidianas de hacer empresa son naturalmente diversas, porque estamos, digamos, inmersos en un ambiente de trabajo ya diverso desde que formamos parte de clústeres de trabajo, de grupos económicos, de bloques económicos. Tenemos a jefes o subordinados en diferentes países. Ya estamos trabajando en esta diversidad. A veces, digamos, cotidianamente uno podría pensar de que en nuestro país convivimos, pues, 5, 6, 8, 10 nacionalidades. No, en realidad hay países en los cuales se encuentran conviviendo más de 150 nacionalidades al mismo tiempo. Otro de los capítulos habla acerca de los procesos migratorios. Ese capítulo es muy, muy interesante, en el cual
dependiendo de la característica del migrante, si es que es refugiado, laboral o emprendedor, se puede determinar cómo es que es atractivo o no para el mercado laboral local, y cómo es que esa inserción de ese inmigrante llega a representar la diversidad de la fuerza laboral de las organizaciones en el país. Y bueno, luego viene una reflexión también bastante interesante, muy enriquecida acerca de qué cosa es diverso, y lo más tangible seguramente para nosotros es la religión, digamos, la raza, el sexo. No, en realidad hablamos también de edad, hablamos también de experiencia profesional, hablamos de costumbres, hablamos de cultura, hablamos incluso también de personalidad, de emociones. Y quería cerrar con esto, digamos, desde el punto de vista y lo que yo les he venido a traer, que la importancia de investigar diversidad radica principalmente en poder profundizar en una perspectiva, que es la diversidad, que es integral y que además es transversal. Entonces resulta sumamente enriquecedor, sumamente sustancial y con un poder explicativo enorme para los fenómenos que ocurren dentro de la organización. Muchas gracias. Vuelvo contigo, Paloma. Muchísimas gracias, Miguel. En realidad, pareciera que Jorge y tú han estado largas horas alineando las exposiciones, pero es que es cierto, ¿no es cierto? Valga la redundancia, la investigación en diversidad vista desde estas diferentes perspectivas se denota la importancia, pero muy interesante también que nos lleves a las teorías que están detrás, ¿no es cierto? Y cómo quizás desde ahí podemos también comenzar a entender nuestra diversidad y cómo mejor gestionarla en nuestras organizaciones, ¿no? Muchísimas gracias. Y bueno, Cintia, nos encantará también escucharte y poder conocer, ¿no es cierto?, la experiencia desde la empresa, ¿no? Tan importante para nosotros y es fundamental para el grupo estar en constante justamente trabajo con la empresa, con organizaciones, con colectivos, con profesores, con investigadores, con alumnos, con egresados, y esta es una excelente oportunidad. Buenas noches con todos. Soy Cintia Jiménez. Soy gerente de recursos humanos de Austral Group. Es una pesquera líder en el país. Quisiera compartir la pantalla. Ok. Muy bien. ¿Se ve? Sí, sí lo vemos. Sí lo vemos. Ok, muy bien. Bueno, primero contarles un poco quiénes somos. Somos una empresa líder del sector pesquero, como les comentaba. Estamos dedicados a la producción y a la comercialización de congelados y de harina y aceite de pescado. Pertenecemos a un grupo noruego que se llama Austevoll. Y tenemos cuatro fábricas en la costa peruana que procesan harina y aceite de pescado, y también tenemos una planta de congelados. Somos en promedio 2.000 trabajadores, tenemos 23 embarcaciones pesqueras. Operamos básicamente en Coixco, que está ubicado en Ancash, en Chimbote para ser más precisa, en Chancay, que está como que a 1 hora de Lima, tenemos otra fábrica en Pisco y una en Hilo, ¿no? Desde esta visión de la empresa que les ofrezco en este momento, nos podemos dar cuenta que en esencia somos una empresa diversa. Somos una empresa que opera en varias localidades del país, ¿no? Y en ese sentido también somos multiculturales, por la diversidad de locaciones que tenemos y también por las categorías, los diferentes tipos de trabajadores, ¿no?
Tenemos, por ejemplo, una plana ejecutiva, tenemos empleados administrativos, empleados que trabajan en las fábricas, como los supervisores, los jefes de producción, tenemos todo un nivel de operarios, que son los que manejan las máquinas, tenemos también el grupo de los tripulantes, que son los que van en los barcos, en las embarcaciones pesqueras durante la temporada de pesca, y que extraen el recurso, ¿no? Partiendo de ello, ustedes pueden ver que es una empresa en donde sí realmente es un reto y es muy enriquecedor gestionar la diversidad. Y para ponerle la cereza a la torta, pues el comité de gerencia es muy diverso también. Está compuesto por 5 gerentes, uno de ellos es inglés, otro, el financiero es inglés, el de operaciones es francés, el de flota es marino, la gerenta general de Austral es abogada, y bueno, yo que soy la gerente de recursos humanos, ¿no? Entonces somos un grupo también bastante diverso, en el que para nosotros esto de cierta manera es una ventaja competitiva, ya que las diversas opiniones o las diferencias interculturales propician una visión distinta desde diferentes ángulos para la gestión de la empresa, ¿no? Para la dirección de la compañía. ¿Qué cosa ha venido sucediendo en nuestros hogares, ¿no? Para dar más o menos un paso hacia atrás, ¿qué cosa venía pasando en nuestras casas que generan que, bueno, después de mucho tiempo y estamos avanzando en estos temas, esté tan metido pues en nuestras células, en la sociedad, todo este tema pues de querer manejar los temas de diversidad y de equidad, etcétera, etcétera? Pero tenemos todo un bagaje, ¿no?, cultural, en el que, por ejemplo, hemos escuchado frases como: detrás de un gran hombre hay una gran mujer, a las mujeres no hay que entenderlas, hay que quererlas. Si vas con falda, de repente te dan el trabajo, o frases como: los hombres no lloran, o, por ejemplo, la típica estigmatizadora: hay carreras para hombres y carreras para mujeres, ser mamá es lo más lindo de ser mujer, o se lo buscó por andar vestida así, y los hombres son más razón, las mujeres más emoción, y la típica: yo no tengo nada en contra, pero... Y bueno, hasta canciones, ¿no? No tiene talento, pero es buena moza, ¿no? Y bueno, yo les pongo ahí la figura, la imagen de una mano. Y les pongo la imagen de una mano porque para mí la esencia de la diversidad es eso. Y me enseñaron desde niña mucho el tema de la tolerancia. ¿Y por qué? Porque, bueno, mi madre era una mujer de avanzada, con muchas historias, muy dicharachera, y un día yo de niña le pregunto, y me quedé con eso, ¿no? Mami, le digo, ¿y por qué, por ejemplo, mi hermana es así, yo soy asá, mi otro hermano es así, mi otra hermana es asá, ¿no? 5 hijos. Y mi madre me respondió: ni los 5 dedos de mi mano son iguales, hija. Y entendí que todos somos diferentes. No podemos pretender que todos seamos iguales. Y partiendo de ese concepto tan básico de aceptar las diferencias, es que nosotros podemos ser agentes de cambio en el mundo para que la diversidad y la equidad sean toleradas, ¿no? A ver, nosotros, ¿por qué como empresa nos involucramos en este reto? Porque somos un espacio de reunión de ciudadanos y ciudadanas, porque incidimos en las familias, llegamos a ellas diariamente, ¿no? Las personas van a trabajar a la empresa y dependiendo de cómo sea su día en la empresa o cómo son tratados, también eso va a influir en su entorno, en su hogar, y puede ser de una forma positiva o puede ser de forma negativa, ¿no? Estamos conscientes de que, por ejemplo,
generar políticas relacionadas con la diversidad, con la inclusión, con la equidad, son positivos para los trabajadores y trabajadoras, ya que les permite conectar el mundo laboral con su mundo personal, porque están completamente asociados y no puede haber un divorcio entre esos dos aspectos. También nos hemos involucrado en este reto del tema de la diversidad y la equidad, porque convivimos con comunidades con altos niveles de violencia y desigualdad de oportunidades, ¿no? Como les mencioné hace un momento, nosotros tenemos nuestras fábricas en puertos, ¿no? Y los puertos son normalmente lugares, entornos en donde puede haber un mayor índice de violencia, por ejemplo, ¿no? Y de desigualdad de oportunidades. El paradigma del pescador, que es hombre fuerte y todo, hace pues que sea una empresa que parta ya con un concepto de tener un trabajador hombre, ¿no? ¿Por qué también nos involucramos en este reto? Porque nosotros queremos tener colaboradores y colaboradoras felices, que encuentren este equilibrio pues de vida familiar y vida profesional, ¿no? Todos por igual, ¿no? Y además estamos convencidos que la sostenibilidad de una empresa está basada en la diversidad de percepciones, de ideas, de iniciativas, de aportes, de experiencias. ¿Qué hemos empezado a hacer nosotros en Austral para manejar ese tema tan importante? Primero hemos creado el Comité de Equidad de Género y Diversidad. Uno de los miembros del Comité de Equidad de Género y Diversidad es el gerente central de operaciones, ¿no? Él es el francés que les comentaba, que está muy comprometido con todo este tema de género, de diversidad, de no discriminación, y tiene a su cargo pues el mayor porcentaje de trabajadores en la compañía. Entonces es una fuerza que impulsa con mucho entusiasmo este tipo de políticas, y verdaderamente eso genera que haya un espacio en el que el mismo el líder de un área que tiene tanta gente y un área machista de por sí, esté comprometido con este tema, ¿no? Entonces, al nosotros tener un comité de equidad de género y diversidad, nos ha llevado también a definir nuestra política de igualdad de género, de no discriminación y diversidad. También hemos creado reglamentos, políticas de la compañía que giren en torno a lograr los objetivos de una organización en donde haya igualdad de género, no discriminación y diversidad. Hemos formalizado buenas prácticas de balance vida-trabajo, con temas de horarios flexibles en los trabajadores y trabajadoras, pensando siempre en las diferencias, no todos tienen las mismas necesidades siempre, ¿no? Por ejemplo, un joven puede, un trabajador o trabajadora joven pueden en la mañana dedicar su tiempo temprano, por ejemplo, a ir a un gimnasio. Una madre o un padre podrían querer dedicar un poco más de tiempo en la mañana para dejar a sus hijos en el colegio, u otra actividad. Entonces, sobre la base de eso hemos diseñado planes de horario flexible para que, según la necesidad de cada uno, se puedan adaptar tanto a su vida laboral como a su vida personal, es decir, que puedan unir esos dos temas. También hemos implementado indicadores de género en nuestros procesos de selección. Tratamos siempre de impulsar la participación de grupos minoritarios en un tipo de empresa como es el sector pesquero, ¿no? Mujeres y también personas que sean discapacitadas, no hay absolutamente ningún sesgo en temas de género. Nosotros hacemos sensibilización también, campañas contra el tema de hostigamiento sexual en la compañía, el que se trabaja pues en
hay un comité especialmente creado para eso, en donde las personas pueden tener la libertad de denunciar algún acto que pueda ir en contra de nuestros objetivos, ¿no? De no discriminación, de diversidad, etc. También hemos desarrollado, por ejemplo, un programa bien interesante, que es el programa Aprende y Emprende, que está dirigido a familiares de nuestros colaboradores y colaboradoras, para que puedan tener la oportunidad de recibir capacitaciones por cuenta de la empresa que les permitan iniciar emprendimientos, ¿no? También motivamos a nuestros colaboradoras y colaboradores a ser parte de redes de mujeres, ¿no? Fuera del trabajo, en horarios compatibles. Por ejemplo, participan mucho en OWIT, en donde nuestra gerenta general es presidenta, ¿no? de dicha asociación, y se impulsa mucho la participación tanto de hombres como de mujeres de la compañía en las reuniones de OWIT, a pesar que es una organización de mujeres, pero participan muchos hombres en las charlas, en las reuniones, en esos encuentros. Nosotros como empresa estamos comprometidos con la igualdad de género y de oportunidades, promovemos la igualdad de género desde el nivel más alto de la organización. Como les comenté en un principio, al principio en Austral, de los 5 gerentes, el 40% somos mujeres, somos 2 mujeres, Adriana, que es la gerenta general, y yo como gerente de recursos humanos. Nuestro ratio hombre-mujer en la empresa es un 89-11%, debido a que la mayor concentración de personal está en las áreas de operación, en las fábricas y en la flota, ¿no? Y esto porque nosotros, el tipo de empresa que tenemos, que también implica un gran reto para generar estos cambios y que haya una paridad en algún momento, es, por ejemplo, manejar el tema de los horarios, ¿no? Porque es un sector en el que cuando hay producción, cuando estamos en temporada de pesca, opera las 24 horas del día, ¿no? Entonces, a veces podría ser un poco más difícil para las madres de familia tener que trabajar en turnos de noche, pero eso es un reto, y hemos tenido épocas cuando teníamos el negocio de conservas en que sí se daban estos horarios, y todas las consecuencias y las políticas que esto genera, orientadas a que pueda haber una mayor igualdad de género en las posiciones de la compañía. De hecho, cada vez que se abre una vacante en alguna posición, porque somos una empresa en la que la gente está tan contenta que la rotación es muy, pero muy baja, pero cada vez que hay alguna oportunidad de contratación de alguien, siempre tenemos que tener la participación de diversidad y de equidad de género para que el proceso pueda continuar, ¿no? No aceptamos procesos, por ejemplo, en el que solamente postulen hombres. En los procesos tienen que postular mujeres, en la medida de lo posible personal discapacitado. Tenemos personal discapacitado, básicamente hay una población de sordomudos en la compañía, y que ellos se integran muy bien en los procesos y en las actividades de la empresa, ¿no? También nosotros contamos con una política de tolerancia cero contra cualquier forma de violencia en el trabajo. Aseguramos la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y también promovemos que los socios estratégicos de la organización desarrollen prácticas orientadas a lograr la igualdad de género en sus instituciones, ¿no? También fomentamos comunicaciones no sexistas, orientadas a reducir los estereotipos de género, y que fomente pues también el cambio de patrones socioculturales, ¿no? Tan arraigados como los que les comenté al principio, ¿no? Y bueno, y finalmente nosotros siempre intentamos hacer público el compromiso que tiene la organización con los principios de igualdad de género, de diversidad y de no discriminación, ¿no?
Entonces, eso es lo que yo les podría contar acerca de cómo enfrenta una organización estos temas que son tan importantes en nuestra agenda y en los que venimos desarrollando con mucho entusiasmo, porque estamos convencidos que una sociedad inclusiva es una sociedad de tolerancia en donde todos pueden participar, ¿no? Y además hace más sostenible a la empresa ser lo más diversa posible. ¿Ok? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cintia. Muy interesante en realidad, y te acompañamos en el reto porque, claro, están trabajando en un sector que viene, ¿no es cierto?, con muchos preconceptos, con muchos prejuicios, y entonces avanzar en el camino a la equidad es así un paso a paso, ¿no? Y justamente hay algunas preguntas que nos han hecho llegar, y les quería justamente hacer estas preguntas. Justamente, Cintia, hay una pregunta, preguntando, valga la redundancia, hay una pregunta respecto de, digamos, el seguimiento o de alguna manera el poder ver, ¿no es cierto?, o asegurarse con el personal administrativo, ¿no es cierto?, considerando las diferencias culturales, ¿no?, de los lugares en los que operan, porque también están operando en diferentes espacios, ¿no? Y una pregunta también relacionada es si es que con tu experiencia ves que hay diferencias dependiendo de el lugar en donde están estas operaciones. Quizás hay políticas diferentes o programas o temas de comunicación que se tienen que reforzar en algún lugar más que en otro, no lo sé. Ok, muy bien. Bueno, nosotros sí hemos implementado políticas que nos están ayudando a implementar, para gestionar la diversidad. Por ejemplo, las políticas de reclutamiento y selección, que deben contener postulantes de ambos géneros, y también en la medida de lo posible, personas con discapacidad, ¿no? Nosotros somos muy responsables en publicar los avisos y ser muy específicos en eso, en aceptar, obviamente en aterrizando el tema. Por ejemplo, nunca pedimos ninguna característica sexista en ninguna convocatoria de postulación, son abiertas, pero sí siempre muy entusiasmados esperamos que se presenten mujeres. Soñamos con tener superintendentes mujeres. Tenemos hace más de un año buscando una posición así. No es tan fácil, son retos, porque la ubicación de estas posiciones normalmente es en las localidades que les he mencionado, ¿no? Entonces, venimos de una sociedad en la que normalmente la mujer es la que sigue al esposo. Entonces, para que ella pueda tomar una decisión de cambio de localidad, tendría que cambiarse el esposo, y a veces esos sesgos no permiten que puedan ellas acceder a mayores oportunidades de crecimiento que se ofrecen en compañías como las nuestras, ¿no? Luego también este reto de poder lograr una paridad también está alineado con la estrategia que tenemos de automatizar nuestros procesos, ¿no? Automatizar nuestros procesos nos va a llevar a poder contar con una población femenina mayor, ¿no? Nosotros demandamos muchos trabajadores técnicos, que hay muchas técnicas, por ejemplo en Senati, que quisieran ser contratadas en empresas como Austral, ¿no?, que es una empresa líder, una empresa grande, conocida, que hay un buen clima laboral, que es una empresa que otorga beneficios únicos. Entonces, a medida que nosotros avancemos con los programas de automatización, vamos a animarlas más a ellas, porque claro, son unas fábricas con tremendas máquinas de harina de pescado que
cualquiera tiene el sesgo inconsciente que solamente puede ser operada pues por hombres, ¿no? Cuando si cualquier mujer va y está entrenándose ahí, la puede operar de la misma manera, pero sí sabemos que son retos en los que tenemos que ir avanzando, ¿no? En el tema del proceso de automatización de las plantas, que ya es un tema que hemos empezado. Y bien, también tenemos los programas de horarios flexibles diseñados para cada tipo de trabajador o trabajadora, ¿no? No necesariamente hombre, mujer, sino joven, de mayor edad, con hijos, sin hijos, etcétera, etcétera, con discapacidad, ¿no? De todo tipo de trabajadores, diseñamos programas que se ajusten a todas las necesidades, ¿no? Así sentimos que nadie se siente excluido de los beneficios que otorga la compañía, ¿no? Si nosotros sentimos que hay alguna diferencia entre gestionar la diversidad en Lima en comparación con las otras provincias, la verdad es que las políticas surgen desde el comité, desde las gerencias, y el tema de la cultura en la compañía es una empresa muy abierta a aceptar los cambios. Hemos logrado poner el chip en los trabajadores, que somos una empresa que siempre está marcando el rumbo de la innovación. Ese fue nuestro lema desde hace muchos años. Y ellos también se sienten que entran a un mundo de modernidad en donde tienen que adaptarse a los nuevos pensamientos, a las nuevas tendencias, y lo aceptan, ¿no? Tanto así que una empresa pesquera liderada por una mujer y recursos humanos que tiene contacto con tantos trabajadores, también sea una mujer, ¿no? No tengo ninguna dificultad de aceptación de ninguna categoría de trabajador que pueda ser un tripulante machista o un operario que no acepta una mujer, ¿no? Hay una completa aceptación y un apoyo general en la compañía, ¿no? Entonces, no es muy difícil en Austral poder introducir estos cambios, pero sí la estrategia de introducción es una sensibilización que se va dando poco a poco. Muchas gracias. Y luego también, digamos, un poco analizando las 3 exposiciones que realmente han sido espectaculares y les agradecemos muchísimo. Y de repente también, bueno, estamos en el primer webinar, lo que acaba de pasar, ¿por dónde ustedes recomendarían? O sea, ¿cuáles son los primeros pasos? ¿Qué información, qué investigación, qué conocimiento necesitamos nosotros generar y proveer para comenzar a cambiar, ¿no es cierto?, estos elementos que ustedes muy bien han identificado, ¿no? Estos resultados, digamos, que sus investigaciones, en el caso de Miguel y de Jorge, a las cuales han llegado, ¿no? Y Cintia también desde la empresa, ¿qué necesitas, ¿no? O sea, ¿qué sería algo que te ayudaría a, digamos, hacer digamos, a poder enfrentar este reto de mejor manera, ¿no? Es una pregunta en realidad para los 3. Sí, definitivamente se necesita bastante información, pero como lo mencionaba Milos también en la conversación de la sala, no existe mucha información recogida por el Estado y eso siempre va a ser una limitación para poder crear políticas o generar estrategias que sean eficientes para mejorar la situación de las personas con discapacidad, ¿no? Lo primero que se debe tener para diseñar una estrategia, un proyecto, una política, es conocer el alcance del problema. Entonces, si eso no está medido y esa información no existe para que las personas que pueden generar ese tipo de cambios las utilicen para guiarlas, siempre va a ser complicado. Algo que es interesante es el hecho
de que esta problemática ha generado distintas acciones por parte de la organización civil. Creo que sería muy interesante investigar sobre distintos tratamientos que se logran implementar para solventar estos aspectos de discriminación temprana en los procesos de selección. Por ejemplo, hemos visto que muchas organizaciones de la sociedad civil se han terminado convirtiendo en una especie de consultoras de recursos humanos, pero especializadas, en donde primero construyen relaciones con empresas y las empresas les encargan a ellos la búsqueda del talento. Y ellos se encargan de identificar a las personas que podrían ajustarse a este perfil, a capacitar a estas personas, no solamente en términos de las habilidades directas a la función, sino también en habilidades personales, en habilidades blandas. Entonces logran agilizar y facilitar ese proceso de inclusión laboral en las personas. Entonces resultaría muy importante conocer cuál es el efecto real que tiene este tipo de iniciativas dentro de la mitigación de esta problemática. También hemos visto algunos esfuerzos por parte, no recuerdo ahorita si es a través del MIDIS o del Ministerio de Trabajo, pero se han estado trabajando en certificados laborales que certifican que la persona es apta para trabajar. Entonces sería interesante evaluar si es que ese tipo de documentación o de respaldos documental tiene un efecto en mitigar algún tipo de discriminación en los procesos de selección, ¿no? Eso principalmente. También creo que un tema que es súper importante es evaluar cuáles son los principales cuellos de botella dentro de un proceso de selección. Nosotros hemos identificado que existe este cuello de botella en el primer contacto, en etapa cero, en el hecho de yo mando mi CV y me llaman o no me llaman. Entonces, eso más o menos te habla de si logro entrar al partido a jugar o no, pero no te dicen cómo te va una vez que entras al partido. Entonces, sería interesante ver qué procesos dentro de que se inicia o se activa o se gatilla el proceso de selección, donde existen los cuellos de botella que son más, que se encuentran más expuestos a caer en procesos discriminatorios, sin querer serlo, obviamente, pero que pueden caer en ese tipo de situaciones, ¿no? Muchas gracias. Sí, bueno, bastante interesante. Yo creo que el rol del Estado juega un papel, es importante, en la medida de inducir a la sociedad a seguir temas de diversidad, de equidad de género, pero yo creo también que las organizaciones tienen que estar convencidas que esos programas, esas tendencias, son lo que quieren hacer, ¿no? Con un comité de gerencia, con los líderes que manejan la organización convencidos de esto, creo que las cosas pueden fluir y las sociedades en su conjunto pueden cambiar, ¿no? Es un programa de largo aliento, es una tendencia que va a tomar muchos años, poder cambiar muchos estereotipos y paradigmas y eliminar sesgos inconscientes, por ejemplo, como lo comentaba acerca del tema de las entrevistas personales, en qué momento el filtro hace que haya una discriminación, un sesgo que bloquee alguna postulación de una persona que es talentosa y que, bueno, ¿no? Porque es así o porque es asá, creo que no. Entonces, en las capacitaciones, en la constante sensibilización, en tratar de llegar a la fibra de la mente, de las personas, de la organización, es el rol, ¿no? El rol nuestro, sobre todo, bastante recae en recursos humanos, ¿no? Diseñar estos programas que sensibilicen, ¿no? Que puedan ser una bandera que podamos nosotros poner en cada lugar y decir, somos una empresa orgullosa de querer una equidad de género, una diversidad y igualdad de oportunidades para todos, ¿no? Ese es un camino que hemos empezado y que seguimos, y hay mucho, mucho, mucho por hacer y es de muy, muy largo aliento. Muchísimas gracias. Miguel. Yo quiero agregar, en verdad que fabulosos las aproximaciones que dieron Jorge y Cintia.
quiero agregar únicamente desde el punto de vista de la investigación académica, digamos que el poder redundar en que el poder explicativo para los fenómenos que ocurren dentro de la dinámica organizacional que tiene la diversidad es enorme. Tiene un potencial enorme explicativo desde el momento en que podemos ubicar esta diversidad de la diversidad que comentábamos con Miguel, como variable independiente, para poder explicar, digamos, otras variables dependientes que puedan estar llevándose adelante en diferentes disciplinas o diferentes, digamos, áreas funcionales de la organización, pues, digamos, vamos a poder encontrar este poder explicativo de lo que está pasando, de por qué las personas, digamos, pueden tomar ciertas decisiones o por qué los procesos pueden funcionar de cierta forma, o por qué los resultados pueden darse de alguna manera. Claro, pero al momento que, digamos, uno detecta este potencial explicativo de la problemática organizacional, también te enfrentas a un obstáculo, ¿no? Que es justamente lo que comentábamos todos hace un rato, el obstáculo de los estereotipos. ¿Y cómo es que le apega el obstáculo de los estereotipos a la investigación académica? Al momento que desarrollas los instrumentos de recolección de información, tienes que tomar un cuidado especial para poder evitar cualquier tipo de sesgo en la recolección de datos. Digamos que ahí yo creo que el desafío más grande para la investigación académica viene por ahí, ¿no? Porque el tema puede ser, digamos, puede llegar a ser muy sensible, puede llegar a ser mal interpretado, puede llegar a generar sesgos o posiciones, digamos, parciales, digamos, parcializadas. Entonces, tal vez los instrumentos tradicionales de recolección de información algunos de ellos puedan ser adecuados, otros puede hacer que no sean los adecuados. En todo caso, hay que cuidar mucho este diseño para poder evitar estos sesgos en la investigación que lo perjudicial sería que nos lleven a resultados y a interpretaciones imprecisas de la problemática organizacional. Bueno, muchísimas gracias. En realidad, muy interesante. Creo que quedamos también con mucha tarea, pero también quedamos con aliados muy importantes. Una vez más, bueno, Miguel va a cerrar el evento, pero una vez más quería agradecerles no solo las exposiciones espectaculares, sino también el que nos hayan ayudado a salir de esta situación. Hemos sido bautizados, pero entendemos que justamente como ustedes dicen, en los temas relacionados a la diversidad todavía van a generar prejuicios, van a generar rechazos, y justamente es parte del reto que nos enfrentamos nosotros y con ustedes que también están tan interesados en el tema. Yo me despido, buenas noches. Miguel, tú Sí. Para cerrar, por favor. Gracias, Paloma. A ver, voy a tratar de hacerla cortita. Ahora más bien yo seré quien cite a mi tocayo. Me parece clave lo que mencionó en relación al poder explicativo, porque creo que justamente los espacios académicos deben de buscar eso, partir de realidades y buscar explicarlas. Y explicarlas para tocar temas sensibles, para tocar temas que nos cuestionan y nos hacen cambiar para la toma de decisiones, porque eso es lo que hacemos en las organizaciones, tomar decisiones para poder alcanzar objetivos que permitan llegar a muchas más personas. Y también, citando a Miguelito, el tema de la recolección de información es importante, ¿no? Muchas veces justamente para estos temas es necesario repensar las herramientas. En nuestro caso, para la investigación que estamos trabajando desde la diversidad cultural, estamos utilizando el arte educación como una herramienta de recojo de información cualitativa, y debo de reconocer que algunos miembros anteriores del grupo, que digamos son más rígidos en este proceso de investigación, tuvimos realmente discusiones muy fuertes porque no admitían eso, ¿no? Y yo creo que lo nuestro también es partir desde la acción, investigación-acción, no solamente investigación académica. Por eso es importantísimo escuchar experiencias como la que nos ha contado Cintia, y la idea es que los demás webinars también recojamos experiencias de otro tipo de organizaciones y no solamente
empresas grandes y exitosas como es Austral, que tengo el gusto de conocer hace mucho tiempo y ver la evolución que va teniendo en muchos temas, sino también otro tipo de empresas. No olvidemos que la mayoría de organizaciones en nuestro país son pequeñas y medianas empresas, y desde ahí también tiene que incidir la academia. Y lo último, no puedo ser ciego a lo que ha ocurrido el día de hoy, porque finalmente, como lo comentábamos en interno, lo que hemos vivido es lo que viven muchísimas personas que pertenecen a minorías, en las que son atacadas sin que entiendan qué es lo que hiciste, porque no hiciste nada, ¿no? Por querer decir y ser como tú eres y decir una verdad, porque creo que eso es lo que hemos logrado con las estupendas exposiciones desde el lado más académico de Miguel y de Jorge, que de verdad yo me quedaba asombrado y encantado, porque creo que nos permiten luego ese tipo de información entender mejor realidades como la que nos cuenta Cintia, y además que es un poco positivamente contradictorio que en una empresa que pertenece a un sector industrial tan marcadamente masculino, justamente la presencia de Adriana como gerente general marque una búsqueda, y la presencia de Cintia en la gerencia de recursos humanos. Y eso también es un indicativo que las cabezas tienen que estar convencidas de la importancia de la diversidad y poder trabajar desde ahí para que todos, y ahí sí, yo estoy en contra de las palabras ser aceptados o incluidos, sino para que todos podamos ser como somos y aportar desde lo que somos, porque creo que justamente eso es lo que le da riqueza a las organizaciones, que es nuestro sujeto de análisis, y encontrar esta articulación desde la práctica que tenga un sustento, y que la academia no hable de cosas que al final son muy bonitas escucharlas, pero que no nos llevan a nada, ¿no? Que muchas veces como académicos llegamos a eso, ¿no? Entonces, muchas gracias por estar hasta esta hora. Nos hemos extendido un montón más. Y creo que para nosotros, y espero que para ustedes, no solamente las ponencias, sino el haber vivido toda esta situación sea un proceso de aprendizaje, ¿no? Para nosotros lo está haciendo, y muchas gracias a todos por estar aquí.